Bienvenidos a una nueva edición del programa Ley y Derecho. Esta tarde venimos a hablar de la proposición no de ley con un invitado especial que nos acompaña, don Ricardo López Olea, diputado del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. También abogado ejerciente y 29 años en el turno de oficio. Así es, Rosalía, bien hallados aquí. Encantado de estar en tu programa, Rosalía. Muchas gracias. También esta tarde nos acompañan colaboradores ya habituales, ¿verdad? Pablo Álvarez Castaño y también Manuel García Palomo. Pues nada, hoy venimos a hablar de temas de actualidad como siempre. Proposición no de ley defendida por Ricardo en nombre del Grupo Parlamentario Vox y también del turno de oficio, como no. Materias importantes en nuestra profesión. Bueno, ¿quién se moja? Bueno, ¿yo? Vale. Bueno, pues la PNL ya no es la primera vez que hablamos de la PNL. En todo caso, la vemos todos como algo positivo, entiendo, o el inicio de un camino que tiende a rectificar una serie de... Bueno, vamos a llamarlo malentendido por utilizar un eufemismo entre la profesión y la mutualidad de la abogacía y plantear una serie de alternativas, o por lo menos abrir la senda para que se planteen de cara a la dignidad de las jubilaciones y las prestaciones, en otras cosas, de los compañeros que han estado toda la vida, sobre todo de aquellos que no tuvieron más remedio de meterse cuando empezaron a ejercer, porque recordemos que hasta el año 95 no había otra cosa. Yo le agradezco también aquí al movimiento J2, que fue quien la impulsó, en definitiva, quien redactó el texto, el esfuerzo hecho, y bueno, decirles que hay que seguir para adelante. No tuve la oportunidad de escuchar en su día la intervención de nuestro parlamentario aquí presente, y bueno, no sé, a lo mejor es buena idea que nos resuma un poco también en su posición. Claro. Manuel, por presentar y ya pasamos con Ricardo. Pues nada, yo creo que hoy es un día de celebración, nuevamente. Otro parlamento, esta vez el Parlamento de Galicia, a instancias del bloque nacionalista galego. Se ha propuesto la PNL en el mismo sentido, quizás con matizaciones, quizás el texto va mejorando en cuanto al texto definitivo que se va planteando ante los distintos parlamentos en cuanto a la apertura de la pasarela de la mutualidad de la abogacía, tanto de abogados como de procuradores, hacia el régimen general de trabajadores autónomos, respetando antigüedad, equiparando cuantías, respetando derechos sociales, y por lo tanto creo que es un gran día, un día para celebrar, porque ya no solo es el Parlamento de Andalucía el que votó por unanimidad plantear al gobierno de España que aborde este problema social, sino que además se suma ahora otra comunidad autónoma también por unanimidad. Por lo tanto, creo que en este momento se pone de manifiesto nuevamente que esto es un problema social que se entiende tan claramente que los propios partidos políticos, a veces tan alejados en sus posiciones ideológicas de base, cuando afrontan el problema, primero lo ven con incredulidad, quizás, ¿no? Dicen, esto no puede estar pasando que un abogado que lleva toda la vida cotizando en su mutualidad, porque le obligaron a ello, esté con una prestación de 400 euros. Eso no, y cuando lo leen, cuando lo ven, cuando ahondan, cuando estudian, es cuando ven que es verdad que lo que estamos diciendo los letrados es cierto. Estamos anclados a una mutualidad que no nos va a ofrecer más que una mísera pensión de jubilación, también por razón, digamos, del sistema legal que ha amparado esa mutualidad, también con la connivencia clara de los colegios de abogados de toda España, que de alguna manera han ido siempre de mano de la mutualidad a la hora de ofrecer ese producto como la mejor alternativa para el abogado. En principio era una opción obligatoria, aquellos abogados más antiguos,
y después se abrió la pasarela, pero claro, una pasarela donde no había posibilidad de mantener la antigüedad y donde las cantidades aportadas pues se quedaban en la propia mutualidad de cara al futuro. Por lo tanto, celebración hoy importante, felicitación clarísima a la plataforma J2, una plataforma que ha nacido de manera espontánea por grupos de miles de abogados, algunos de ellos muy implicados, a los que debemos de agradecerle muchísimo el gran esfuerzo que están haciendo en defensa de todo un colectivo importantísimo y celebrar que hoy hay otro Parlamento en España que por unanimidad vota que hace falta una reforma legislativa que posibilite que los abogados tengan unas pensiones dignas. Pues abierto el debate, sentado a la base, pasamos la palabra a Ricardo y en relación también al día de celebración, no olvidar que el 12 de julio, día del turno de oficio, el abogado del turno, no sabemos si hay algo que celebrar o no, luego lo debatimos también. Pasamos la palabra, Ricardo. Bueno, pues Rosalía, Manuel, a ver, para mí fue un honor hacer la defensa de esa PNL. A nosotros nos llegó a través de esta plataforma que vosotros denomináis como J2, a los cuales atendimos en una reunión del grupo, estuvimos con ellos pues una tarde en una reunión. Además recuerdo que también teníamos pleno, salimos del pleno para estar reunidos con ellos y yo me sentí muy identificado. De hecho conozco muchos compañeros de Granada que pertenecen a la plataforma, ya habíamos comentado el tema previamente y bueno, por supuesto que sí, si hoy se ha aprobado también, me parece que ha sido en el Parlamento gallego, ¿no?, una PNL en ese sentido, pues creo que es para que los compañeros abogados estén de enhorabuena en ese sentido, sin duda alguna. De todas formas, tenéis que ver una cosa que yo entiendo, en mi opinión, una PNL no deja de ser una mera declaración de intenciones. Esto es un tema que será en su momento de competencia nacional, pero también tenéis que ver algo, estamos defendiendo algo que es justo, ¿no?, pero es un tema complejo, ¿vale? No es un tema sencillo, porque primero tendríamos que ver cómo está funcionando ahora la mutualidad, lo habéis explicado vosotros perfectamente. La mutualidad de la abogacía, que nace en los años 40, aparece con un sentido romántico, pues para cubrir aquellas prestaciones que no se podían cubrir por el sistema de seguridad social que existía en ese momento, llega hasta el año 67, a partir de ahí son algunas mutualidades profesionales las que quedan de forma residual. Y la nuestra se mantiene de forma romántica porque era una caja en la que, por decirlo así, pues, funcionaba de una forma muy parecida a lo que sería la seguridad social, es decir, los abogados que estaban pagando, en este caso a la mutualidad, cubrían aquellas prestaciones de jubilación, etcétera. Todos, si yo me colegié en el año 94, era obligatorio hacerte mutualista, no tenías la oportunidad de entrar en el régimen del RETA y te daban tu título de mutualista, que yo lo tengo allí en una carpetita guardada en mi despacho profesional, que ahora está cerrado, ¿no?, porque no me puedo dedicar a él. Y bueno, y te da una serie de prestaciones de jubilación, incluso de viudedad, de orfandad, etcétera, con unas cifras que yo recuerdo, no sé si en el mío era 1.200.000 pesetas, que tampoco estamos hablando de cantidades elevadas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que el gran problema que existe en este tema es sin duda alguna la falta de transparencia que tenemos con respecto a cómo ha funcionado nuestra mutualidad de la abogacía, ¿no? Porque yo de hecho descubro en aquella reunión de forma sorprendente que había otros colectivos, como por ejemplo el Colegio Ingenieros, etcétera, que eran mutualistas ya de nuestra mutualidad. O sea que eso ha variado a través de la Ley de Supervisión del Seguro Privado y a partir del año 2015 creo que todos hemos estado en lo que podemos decir, absoluta oscuridad. Es una cosa que también llama la atención con respecto a los abogados, ¿no? Pero a ver, nosotros como colegiados tenemos confianza de que nuestros colegios pues, van a tener buenos seguros de responsabilidad civil, es decir, que no son cuestiones en las que el abogado, que además dedica muchas horas al ejercicio profesional, incluso tenemos dificultades y luego entramos con el tema de la conciliación familiar, etcétera, pueda estar pendiente de revisar la póliza de responsabilidad civil o revisar qué es lo que está pasando con nuestra mutualidad, ¿no? Pero sí es verdad que el tema, y de hecho el Partido Popular se iba a abstener, al final lo que se dio en el Pleno hubo una variación en el voto por parte del Partido Popular, de lo cual me alegro y yo sé que ellos también, ¿no? Pero esa abstención que primero ellos iban a realizar era porque si el tema lo ves en profundidad es bastante complejo. Sí es verdad que tenemos antecedentes claros que es lo que pasó con los notarios, es decir, se puede hacer, pero seguramente había una cuestión
que yo creo que sí se debería dejar clara en este tema por parte de estas plataformas y de lo que son los compañeros. Es decir, aquí no se trata en momento alguno de tomar ventaja. Es decir, lo que yo he escuchado de los compañeros, y ellos explicaban así, de forma muy concreta, es que quieren que esos abonos que se hicieron a la mutualidad tengan su proporción a través de una pasarela en el régimen de renta. Porque hay personas que se pueden ver en situaciones muy complicadas, ¿no? Y el tema de la mutualidad no ya es que hay abogados con 80 años que tienen que seguir trabajando, porque hace poco me estaba comentando Rosalía antes de entrar aquí, fuera, cuando hemos tomado un café allá abajo, ¿no? Que tenía un compañero que estaba sustituyendo la asistencia al detenido con 80 años. O sea, nos encontramos con compañeros que están cobrando la pensión de la mutualidad y desgraciadamente tienen que seguir trabajando, ¿no? Muchos compañeros mueren en sus despachos por esta situación. Y estamos hablando de un derecho constitucional, porque las pensiones dignas son un derecho que viene recogido en nuestra Constitución y que tenemos que respetar. Yo lo que sí os pido, si vosotros estáis metidos en ese tipo de plataformas, es que no ceséis en esto. O sea, que este tema se tiene que ver con profundidad, se tiene que llevar a la instancia y de hecho políticamente estáis viendo que todos los grupos, aquí había un apoyo unánime en Andalucía, ha ocurrido también en Galicia, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. O sea que las perspectivas son buenas, pero es un tema que hay que trabajar y que hay que investigar profundamente. Tampoco se trata de hacer daño a la mutualidad o a otros mutualistas, que es lo que he venido observando también con algunas reacciones que ha tenido la misma mutualidad de la abogacía, ¿no? Pero sí os llamo a eso, parece ser que Pablo, si está, por lo que había escuchado, tiene bastante estudiado el tema, con lo cual sí me gustaría escucharte, Pablo. Hombre, yo tengo estudiado el tema, además los compañeros lo saben porque me he dedicado a hacer una herramienta para que todo el mundo se pueda hacer un cálculo de cuánto le quedaría en función de sus cuotas, de sus aportaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, en la mutua y en el renta, cuál sería toda una serie de parámetros. Ya muchos conocen el vídeo y seguramente tú no hayas tenido oportunidad de verlo, si acaso luego te paso el enlace para que puedas llegar. Pero sí me gustaría llamar la atención porque hace cosa de una semana, también en el Colegio de Jerez, se trajo a un profesor de Derecho del Trabajo, inspector también de la Seguridad Social, a hablar sobre el tema este. Y la verdad, al margen de que fue una charla, conferencia muy académica, por decirlo de alguna manera, cosa en la que a lo mejor solemos tender por nuestra propia inercia, a mí me quedaron varias conclusiones. Una, que la mutualidad forma parte del sistema de previsión social y que por tanto tiene que garantizar una serie de derechos en pie de igualdad con respecto al conjunto de los trabajadores, que ahora mismo no lo hace, que existe el precedente de la mutualidad de los notarios, con lo cual no sería algo inédito. Sí es cierto que la diferencia de números es muy grande, en el sentido de que notarios creo que son 1.500, no llegan a 2.000 en toda España, y abogados estamos hablando que nada más que ejercientes somos unos 150.000, me parece que en total podemos andar cerca del 250.000 contando ejercientes y no ejercientes, es un número importante. Tercero, que lo de la pasarela se puede plantear, decía el ponente, siempre y cuando el efecto en las cuentas de la Seguridad Social sea neutro. Cuarto, que bueno, tenemos un problema importante con el sistema también de Seguridad Social, que en primer término radica en la inversión de la pirámide poblacional. Es decir, cuando empezó el sistema de seguridad social, que no debemos de olvidarnos que es, en su origen y en su diseño, es preconstitucional. A lo mejor había 4 trabajadores cubriendo las cuotas, o mejor dicho, las contingencias de un jubilado. Hoy en día creo que ese número llega a 2. Y es posible que incluso se siga reduciendo. Eso es un gran problema y al final es necesario un replanteamiento del sistema general de pensiones. Es decir, aquí hay una serie de retos que a lo mejor, seguramente debido en parte
a la falta de claridad de ideas o incluso quizás a los propios equilibrios parlamentarios no se han podido abordar incluso a nivel nacional. Y son cosas que tienen que tenerse en cuenta a la hora de articular una alternativa a lo que tenemos ahora. Es más, este hombre en un momento determinado llegó a decir con toda claridad, que yo no sé si la gente llegó a interiorizar esa frase, pero dijo muy claramente: la seguridad social está quebrada. Entonces, a ver, son ahora los representantes de los poderes públicos, el legislativo tanto autonómico, sobre todo el nacional, los que nos tienen que dar una alternativa. Y tenemos que articularlo de forma que nadie pierda derechos y todo el mundo pueda seguir operando con dignidad una vez alcanzada la edad de jubilación, y que no acabemos viendo los juzgados poblados por togas acompañadas por andadores, con todos los respetos a la inmensa sabiduría de los compañeros que tengan que llegar hasta ese nivel, pero no es humano, no se lo merecen, salvo que sea muy vocacional y sea una cosa absolutamente libre de decir: oye, mira, no, yo he llegado a esta edad, pero es que yo me aburro en casa y quiero seguir con mis turnitos, mi historia. Pero cuando tienes que hacerlo porque no te queda más remedio, eso es indigno. Yo tengo un compañero de edad elevada y está haciendo guardia y bueno, y el último juicio que tuvimos era en la audiencia y claro, lo citaron. Tenía médico, no le dieron la suspensión. Me ha pasado también de estar en la puerta de un juzgado, lo llaman y se le ha olvidado. Cosas pasan cuando uno ejerce a determinadas edades y tendría que estar descansando, no ni mucho menos haciendo guardias o haciendo juicios, ¿no? Tristemente, y bueno, yo creo que es una reflexión, ¿no? Porque están en el turno de oficio y yo creo que ahí sí hay que abrirse esa ventana al RETA, ¿no? Porque yo creo que han dedicado su vida, como hemos hablado, llevan 29 años en el turno de oficio. Se sufre mucho, es un servicio público y esencial que prestamos de madrugada, de día, de noche, y creo que deberían, en esos casos, bueno, en general, pero en particular, especialmente los abogados también del turno de oficio, esa ventana abierta al RETA, es que no sabría ni de plantear, porque no se plantea en otros colectivos y sin embargo en el nuestro se discute. Y bueno, y se discute todo realmente en los abogados del turno de oficio, ¿no? Lo veníamos hablando también antes de empezar el programa, ¿no? Incluso cuando anuncian las retribuciones que tenemos a bombo y platillo, ¿no? A los abogados del turno de oficio van a ingresar 4 millones de euros. Sí, 4 millones de euros, ¿en qué tiempo? ¿En cuánto tiempo trabajado? Y encima lo están cobrando 4 meses más tarde. ¿Y cuántas asistencias engloban esos 4 millones de euros? ¿Cuántos profesionales lo están prestando si tenemos en cuenta que son 365 días al año, 24 horas? Entonces, cuando lo analizamos, y luego no lo sabemos de otros colectivos, cuánto cobran los médicos, cuánto cobran los bomberos, cuánto cobran los profesores, de ellos no se cuentan, pero cuando cobra un abogado de oficio se encargan de que salga siempre en los periódicos, ¿no? Esa reflexión, ¿no? De que parece como que nos están regalando algo y realmente lo que estamos regalando somos nosotros, porque estamos regalando nuestro trabajo, nuestros conocimientos, nuestra vocación. Y desgraciadamente queremos que sea compensada, ¿no? Desgraciadamente para quien, me refiero para quien no quiere pagarnos, ¿no? Pero realmente tiene que ser retribuida. Recíprocamente. Claro, perdón la palabra. Sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Porque vamos, si hablamos ya del turno de oficio, estamos hablando de dignificar esta profesión de una vez, ¿no? Pero muchas de estas cosas quizás sea culpa nuestra, ¿no? Que no hemos sido capaces de defender nuestros propios intereses durante décadas. ¿Por qué? Porque el abogado, que es profesional de vocación, porque es muy difícil estar en la abogacía sin tener una vocación real. Es que si estamos viendo todo este panorama, estamos hablando de compañeros que tienen en peligro su futura jubilación, de que se pueden jubilar con 300 y pico euros o 400 euros. Estamos hablando del año 2030 y algo, ¿eh? Porque son pensiones que no se van a revalorizar, que no van a tener acceso, con el problema fiscal que habría que solucionar, al complemento a mínimo, porque lo van a computar, o sea, hay varios problemas. Pero ya si hablamos del turno de oficio, como dice Rosalía, que van a dar... Ricardo, pero tenemos que ir a una publicidad. Un segundito. Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio.
Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la Clínica Veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matahacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En Feni Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución: cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Feni Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a Feni Energía. Perdona, Ricardo, que te cortara. Continuamos con el turno de oficio. Bueno, esto de la publicidad son los ingresos de la empresa, ¿no? A ver, yo te decía que sí, que darlo en el turno de oficio, eso que decías tú. Bueno, viene el consejero y tal, y los colegios de abogados venden los grandes números, que no son tan grandes números. Realmente no son tan grandes números. De hecho, yo creo que el turno de oficio tiene aquí en Andalucía 42 millones de euros, cuando el Instituto de la Mujer tiene 45. O sea, de que se reparten para esos chiringuitos que nosotros criticamos, etcétera, que no llegan luego donde no tienen que llegar. Sin embargo, son los abogados los que están asesorando de forma fiel, constante, a las que se denomina mujeres que tienen víctimas de violencia doméstica, etcétera. Y es el abogado el que da el real asesoramiento. Sin embargo, se le paga. Pero no se dice esos números gordos, Rosalía. Pero no, la gente quizás no sabe que un abogado cobra por un divorcio de mutuo acuerdo algo así como 150 euros, 160, no lo sé, porque yo he hecho mucho durante mi vida profesional por el turno de oficio, y es que son ridículas. Decimos cobrar, Ricardo, pero es que hay cosas que no cobramos. Bueno, el turno de oficio, en la parte de lo que no cobramos, el turno de oficio empieza de antiguos, y también si nos retrotraemos en el tiempo, el turno de oficio era aquello que se llamaba beneficio de pobreza, ¿vale? Entonces el abogado lo que hacía es que todos los abogados tenían intervención para aquellos que no podían pagarse un pleito, pero claro, el beneficio de pobreza venía con unas situaciones económicas que eran muy inferiores a las que ahora la Ley de Justicia Gratuita establece para el justiciable que conocemos como turno de oficio. Y aquello pues se repartía, porque se pagaba por el Estado un dinero y se repartía un dinerito que cobraban todos los abogados colegiados, que era una cosa muy pequeña, pues, para comprarse los mantecados de Navidad. Pero ahí, una vez que entramos en la democracia, se trae la Ley de Justicia Gratuita y se dice, oye, aquí justicia para todos, ¿no? Justicia para todos, pero habrá que hacer una revisión, sobre todo porque lo que no puede pretender la administración es que por parte de los abogados y por parte de los colegios de abogados se le dé un servicio de absoluta calidad y excelencia, porque estoy absolutamente convencido de que todos los abogados del turno de oficio realizan un servicio de excelencia y de calidad, y sin embargo reciban ese pago de honorarios que atenta de forma directa a la dignidad profesional, porque atenta de forma directa a la dignidad profesional pagarle a un señor
un divorcio de mutuo acuerdo a 150 euros. Y además la gente no es consciente, luego cuando llega a la ejecución de sentencia, que la señora te llama porque no le paga la pensión, que si es el cliente te llama porque le da por retraso a los niños, el trabajo que tiene detrás todo eso, ¿no? Pero claro, los problemas del turno de oficio aquí ya son múltiples, es lo que estaba pasando yo en mi última época profesional, descubro cómo se me van turnando. A mí me gusta mucho el derecho penal y hacer defensas penales, porque creo que es el momento culmen del abogado cuando se sienta a hacer la defensa penal. Pero aquellos expedientes que se pagaban como irregulares siempre, por lo menos yo cuando empecé, cuando me apunto al turno de oficio, aunque el señor tenga dinero, el expediente del turno de oficio penal se pagaba siempre, porque estamos hablando de que es obligatorio que ese señor tenga un abogado y se le nombra por el turno de oficio. Pero el hecho de que tenga dinero no puede hacer que ahora se le esté denegando a compañeros, como a mí me ha pasado, se le deniega el beneficio de justicia gratuita y la administración termina no pagando ese expediente. Y te dice, bueno, vaya usted a cobrarle a este señor que, no sé, a lo mejor se dedica al tráfico de estupefacientes, y es el abogado el que tiene que cobrar después de haber sido designado por el turno de oficio. Entonces, muchas veces en este tema, no ya lo digo como político, sino como abogado, que también he estado como tú, Rosalía, luchando mucho por este tipo de cuestiones, creo, sinceramente, que la culpa la tenemos nosotros, el colectivo, porque no hemos sabido defender nuestros intereses anteriormente y no lo sabemos hacer ahora. Siempre pedimos apoyo de los colegios profesionales, que creo que nos los tienen que dar, pero creo que también llega el momento en que nosotros tenemos que ser capaces como colectivo, y eso ha costado mucho, porque somos incapaces de tener acciones comunes, de empezar a defender este tipo de cuestiones, sobre todo para dignificar esta profesión, para los jóvenes que están entrando, para la gente que venga en un futuro y sobre todo también por nosotros ya, ¿no? Una vez. Y ya me voy a poner mucho más pesado, si no voy a tragar todo el programa. Yo. Bueno, y entre todo, el cambio, ¿no?, que se viene reivindicando desde el artículo 30, ¿no? Nosotros no cobramos honorario, cobramos una indemnización. Yo creo que de ahí está el matiz que permite este abuso realmente, ¿no?, de que no se nos pague, se nos indemniza y de hecho, bueno, no se nos pague, porque hay actuaciones que realmente no cobramos y bueno, eso tiene que cambiar. Y que parece que fuera hasta un favor, porque es que, o sea, nos lo han llegado a vender como, oye, no, mira, es que te ponemos indemnización porque es que desde Europa quieren detraer el IVA de esto, y como le hemos dicho que es indemnización, pues entonces si una indemnización no lleva IVA, ¿vale? Pero si fuera indemnización tampoco llevaría IRPF. O sea, ahí hay una historia, y que por cierto, que no creo que se me pase, mencionabas tú antes 42 millones, Ricardo, dedicados al turno de oficio. Yo recuerdo haber mirado los presupuestos en el último año, antes de pandemia, y eran 48, y creo que después de 4 o 5 años que hace, creo que ahora están en 50. Que no estoy diciendo que sea mucho, y no es por decir, sigue siendo poco. Yo no sé, no me gusta quitarle derechos ni recursos absolutamente a nadie. No sé cuánta gente se ocupa de los centros de asesoría a los que tú te has hecho referencia, de temas de violencia doméstica y demás, que es otra más en la... Ha sido un mero ejemplo que he puesto, sí, te quiero decir, con respecto a otros, pero en este caso el ejemplo viene indicado porque es el abogado el que da asesoramiento, en este caso a la víctima, el que da el asesoramiento real, constante, y el que es útil. Es el abogado. Judicialmente sí, en otros ámbitos puede que lo hagan otras personas, pero aparte no sé el tamaño que tiene esa organización, ese sistema, pero lo que sí es cierto es que letrados de oficio hay miles en España, hay miles en Andalucía, podemos ser, no sé, 5, 6, 7 mil letrados de oficio en Andalucía. Quiero decir, es que, vale, o sea, imagínate, yo me imagino que a lo mejor allí puede haber... No va a haber tantos como letrados, eso seguro, porque no creo que haya 220 personas, por ejemplo, en Jerez dedicadas a esto, y si hay 220 letrados de oficio y la proporción será poco más o menos igual. Pero es decir, se está reconociendo más a unos que a otros, a pesar de que nosotros también tenemos parte de eso. Pero con todo y con eso no es cuestión de quitarle derechos absolutamente a nadie, porque es absolutamente necesario también, para que no vamos a hacer una cosa por la otra. Pero que hay muchas cosas, lo del artículo 30, del 30.2, lo de las indemnizaciones, lo del tema de tener que ir uno a buscar al justiciable en caso de que no se reconozca el derecho, que eso quien ha hecho bandera de ese tema ha sido Gema, sobre todo, lo ha llevado, vamos, la conocéis por el programa, Gema Fernández,
ha hecho bandera de ese tema y tiene mucha razón, pero como con todo y con eso hay muchísimas más historias, las actuaciones que no se pagan o que pueden decir, no, sí está pagado porque está subsumido en una actuación mayor. No, el procedimiento completo tal es tanto. Bueno, pues ahí va el procedimiento con todos sus incidentes. Oye, es que el procedimiento completo relativamente, porque yo hacía referencia en el anterior programa. Yo he estado personada en un procedimiento desde el año 2011, creo recordar. Tuve el juicio hace 2 meses, pero como han ido cambiando las órdenes de retribuciones, pues ¿qué pasa? Que cuando yo me persono en ese procedimiento de guardia, yo podía cobrar al 100% con la sentencia. ¿Qué pasa? Que como han ido cambiando, pues me veo ahora mismo que cuando lo voy a justificar me lo han rechazado y solamente me permiten cobrar el 30% porque ya ha cambiado la normativa. Ya no me permiten el 100%, con lo cual he estado personada, pues no sé, 12 años, perdón, en un procedimiento donde yo voy a cobrar 90 euros. Me parece una barbaridad y encima una sentencia absolutoria. Menos mal que no he recurrido, porque claro, visto el plan. Bueno, yo en respecto a lo que ha comentado Ricardo, yo creo que suscribo todo lo que dice. En fin, empezando por el tema de la dignificación de la profesión, que verdaderamente el turno de oficio es una de las, digamos, esto es como un pulpo con tentáculos, y el turno de oficio es uno de los tentáculos en los que se pone de manifiesto la necesidad de dignificación de la profesión, sobre todo en el tema de horarios, respeto a las personas que se dedican al turno de oficio. El turno de oficio, al fin y al cabo, no es obligatorio, de ejercicio obligatorio, es un turno de adscripción. Bueno, en algunos momentos sí, pero te pueden obligar de alguna manera en algún momento, exactamente, si no tienes bastante en la lista, tira, pero de alguna manera puedes estar años sin estar en el turno, pero fijaros que lo que ocurre es que llega un momento en que ves que los compañeros que nos dedicamos al turno de oficio tienen una cierta vocación, digamos, de liberalidad, quiere decir, no tiene el complemento retributivo, no es ajustado al trabajo que se realiza. Eso para mí es una ONG, para entenderlo. Pero, exactamente, una indemnización, un pequeño regalo, es decir, pero no se puede decir honorario. Yo no puedo decir que un procedimiento de divorcio que ronda en Sevilla, por lo menos lo que conozco, 200 y pico euros, pues se pueda considerar una retribución digna cuando uno está regulando, digamos, de mutuo acuerdo, cuáles van a ser las relaciones de unos progenitores para con sus hijos en todos los ámbitos y durante muchísimos años. Es decir, que tiene una responsabilidad importante en esto. También has hablado de algunos casos concretos que ha sufrido en cuanto a el sufrimiento de ver situaciones que hemos padecido todos los que hemos estado en el turno de oficio en una serie de número de años, pues como ver como personas que tienen cierta capacidad económica, por el hecho de que la ley le tiene que otorgar una defensa de manera imperativa, esa persona tiene que estar imperativamente defendido. ¿A quién acudimos? Pues a este señor. Y eso es como pedirle a un médico que atienda a alguien en urgencias. Vamos a pensar que alguien llega a urgencias con una pierna rota, ¿no? Y llega el médico y lo atiende. Y el equipo de especialistas que hay allí, anestesista, enfermeras, todos, lo atienden, le ponen su vía, lo mandan a un quirófano, tal. Y ahora le dicen al médico, oiga, mire usted, es que nos hemos dado cuenta que este señor es que gana más de 20.000 euros al año. Cóbrele usted. Usted no le pagamos, no le vamos a pagar la seguridad social. O sea, lo que es la sanidad pública no le va a pagar a usted sus honorarios, su retribución, su sueldo. No, se lo va a pagar ese señor si usted lo encuentra cuando le den el alta. Creemos que eso es de locos, ¿no? Eso sería decir, bueno, los médicos reclamándole a los pacientes directamente porque tienen los pacientes una serie. Pues eso es lo que se nos pide al abogado de oficio cuando se dan esas situaciones. Se nos pide que a una persona que no tiene medios, digamos, y que necesita una defensa obligada,
nosotros se la prestemos, pero que si tiene medios nosotros se la reclamemos. Y eso entiendo que no es justo. Y es verdad también el tema del conformismo, ¿no? Lo que comentas, Ricardo, en cuanto al conformismo de los abogados. Y es una cosa que hablé hace un par de programas, en cuanto a que estamos un poco, nosotros analizamos las pólizas de seguro de los clientes hasta la más mínima coma y letra, y sin embargo la nuestra, nuestras propias pólizas, pues más o menos la miramos por encima porque no tenemos tiempo, es que tenemos muchos clientes que defender y a nosotros mismos no nos defendemos, ¿no? Pero también yo creo que eso está en íntima consonancia con el tema de los colegios profesionales. Es decir, nosotros para ejercer nuestra profesión no nos adscribimos a un colegio profesional como si fuera una asociación que nos defiende, no. Nosotros obligatoriamente tenemos que estar en un colegio profesional para ejercer nuestra profesión de abogado. Y ese colegio profesional se nutre de unos ingresos obligatorios también. Es decir, nosotros nos vemos obligados a estar adscritos a un colegio, igual que el colegio está obligado a defender nuestros intereses. Y eso genera una confianza plena, entiendo, porque... Yo estoy de acuerdo con eso, Manuel. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, yo soy un defensor de los colegios profesionales. Del colegio... me siento orgulloso de pertenecer al Colegio de Abogados de Granada, que me parece un magnífico colegio, con una gente que trabaja de forma magnífica, pero sí es verdad, es lo que pasaba con el tema de la mutualidad. Pues bueno, pues todos como profesionales hemos confiado en que la labor que se hace de nuestro colegio pues es buena. Todos pues confiamos que, bueno, oye, pues, la póliza de responsabilidad civil pues, está bien hecha, ¿no? Y está bien trabajada, a nadie se le ocurre. Yo creo que en años no he llegado ni a mirarla. O sea, bueno, tiene la confianza de que bueno, que mi responsabilidad civil va a estar cubierta porque mi colegio profesional se dedica a eso, ¿no? Y el tema que hablaba del turno de oficio, sí, es verdad que eso de tantas cosas que aparecen de esto de Nieto, hay una revista que sacan esto, no sé si lo habéis visto, el Observatorio de la Justicia Gratuita, ¿no? Que aparece en la revistita. No se trata ya, porque yo algunas veces he entrado, es que cobra el abogado andaluz, que yo creo que andamos por medio de la tabla de España. En las últimas posiciones. Pues los últimos, ¿no? El último. O sea, vamos ya para los últimos. O sea, que Nieto no está engañando, ¿no? Último y descolgado. Exacto. Sí, pero bueno, por ejemplo, un divorcio aquí me parece que son 220, ¿no? Y en Cataluña o el País Vasco se paga 400 y pico. Es más fácil irse a la cifra global. Es que el promedio global de España está en 148 euros, poco más o menos. En Andalucía estamos en 105. Pero es que resulta que la siguiente por encima es Extremadura, que tiene 120 o 125. Y el que más tiene es el País Vasco, que tiene 300. Y luego Asturias y Galicia, que tienen 200. Es que es algo... Eso hablando de lo que se cobra, porque aquí hay cosas que no se cobran, que se cobran en otras comunidades. Y es eso que tenemos que hablarlo el también. País Vasco, que cobra los 300, no es una cantidad digna tampoco para el abogado que está ejerciendo allí. O sea, para nosotros, tú imagínate ya si atenta contra nuestra dignidad, porque algunas veces... el turno de oficio es útil al abogado joven que empieza, sí, ahora incluso están ya exigiendo 3 años de ejercicio para poder acceder a los turnos, 5 años, ¿no? Hoy en día tienes que hacer el máster de práctica jurídica y tienes que acreditar un cierto ejercicio. Yo en mi caso particular, el máster todavía no estaba vigente y yo tuve que esperar 5 años de ejercicio que tuve que acreditar ante el colegio para entrar en el turno. Pero bueno, es que aparte de todo, con todo esto de la dignidad, por aportar un dato, por poner esto un poquito en contexto. Claro, hoy en día, por debajo, siendo una unidad familiar de un solo miembro, por debajo de 13.800 euros de ingresos, tienes derecho a justicia gratuita. Claro, eso, fíjate tú, es curioso, los pagos y los baremos están descentralizados por comunidades, pero ese valor, ese límite de acceso es el mismo para toda España. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, en un Madrid, con 13.800 euros, eres pobre de solemnidad. O sea, te da para compartir habitación y justito. Pero es que resulta que en una provincia de Cádiz la renta per cápita no llega a 16.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que al final te encuentras a gente que a lo mejor tiene pues esos 16, 15, 14, con bastante facilidad, que puede vivir, porque es posible vivir, no como capitán general con mando en plaza, pero puede vivir. Y se puede pagar su coche, su casa, su no sé qué, su no sé cuánto, una serie de historias que todo el mundo tiene derecho, pero el abogado no. Sí, al final tiene el beneficio de justicia gratuita. Por eso yo creo que se trata, la ley de justicia gratuita, yo creo que en este caso está fallida. Primero, la administración.
y los colegios profesionales no se han ocupado de dignificar la profesión. Entiendo que esos servicios tienen que estar bien remunerados, no con 400 euros al mes, que aquí se cobran 200. Dignificar la profesión está mucho más allá, pero estamos llegando al punto de, fíjate, el Tribunal de la Competencia ha prohibido tener honorarios profesionales. No los tenemos que acoger a mínimos. Cuando yo empecé a trabajar, el abogado se acogía a mínimos, pero hoy estamos viendo, y ahora que llega el verano, que aparece la furgoneta diciendo divórciate y pasa un feliz agosto que te hacemos el divorcio por 200 pavos. Sí, y estamos hablando de abogados de libre designación. Luego, estamos entrando en unas cuestiones que habría que valorar en su conjunto, porque si queremos dignificar el turno de oficio, también debemos dignificar la profesión en general, pero que el Tribunal de la Competencia impida a los colegios profesionales tener honorarios orientativos, es que me parece absurdo, ¿no? Porque ¿cómo están haciendo las tasaciones de costes? ¿Cómo? Lo permite. Pero ¿me permitís unos minutitos que nos vamos a publicidad? Gracias. Para sus grandes momentos y eventos, Balbino Bernal, la mejor boutique para el hombre actual. Balbino Bernal, moda y elegancia al mejor precio. Visítanos en Centro Comercial Lagos, en calle Sierpe 78 y ahora también en Centro Comercial Aire Sur. Los mejores servicios para tu perro o gato lo encontrarás en la clínica veterinaria Parque Centro. Asesoramiento cercano y diferente, medicina convencional y alternativa, como la acupuntura, medicina tradicional china, alimentación natural personalizada, porque cuidando la salud de los animales, protegemos la salud de las personas. Clínica Veterinaria Parque Centro, tu mascota en las mejores manos. Lo que pretendo con mi poesía es ofrecer un camino para todos aquellos que buscan un nuevo amanecer y que algún día ocurra la rebelión de los sentidos. Pretendo ser una invitación a la vida. Y luego fundamentalmente se consiguen en la página web de la editorial, que es hilosdeemociones.es. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. En Feni Energía entendemos que para combatir un problema, lo mejor es hacerlo juntos. Y sabemos cuál es la solución. Cambiar a un modelo eficiente para ti y para el planeta. ¿Lo lograremos? Sí. Y debemos saber que la única manera de cuidar el hogar de todos es contar como aliados con los mejores profesionales del sector de la energía. Y para eso, Feni Energía y sus agentes energéticos están a tu lado, para ayudarte y acompañarte. Sé parte activa del cambio. Únete a Feni Energía. Pablo, ¿no? Bueno, pues continuamos. Pablo, creo que te tocaba a ti. Pues no lo sé, no estoy seguro si me tocaba a mí, pero de todas formas recojo el guante. No, mudito no nací. Con relación a lo último que estamos hablando, yo sí pienso que es necesario que haya un cambio de sistema en relación con el tema del turno. Y enlazo un poco con el tema que tocaba Ricardo en un principio, de el beneficio de pobreza y demás, que al final, cuando nació era un tema anecdótico. Bueno, es que antes se podía vivir de la abogacía, porque, hombre, yo tengo un familiar que se dedicó en esos años y vivían bien, además era muy reconocido, uno iba a buscar al abogado como el que va hoy en día a buscar un médico, oiga, mire. Sí, pero era una profesión muy reconocida, muy valorada, cosa que hoy en día, pues ahí estamos, divorcioneta. Antes. Claro, yo creo que precisamente por ese contraste tan grande ha habido
Yo creo que ha habido compañeros a los que le ha dado hasta vergüenza reconocer que estábamos en esa situación, que ese cambio se había dado, y en parte yo creo que de ahí viene el tema del conformismo que estáis mencionando los dos, que ha existido, porque ha existido decir, oye, no, es que antes ser abogado era una cosa de, oye, es que soy abogado, un negocio respetado, solvente, tal y cual. De hecho, yo creo que es la imagen que sigue teniendo la sociedad y los clientes, de que la mitad de los abogados somos todos Rockefeller. Y lo cierto y verdadero es que no es así, sobre todo a lo mejor en los últimos 20 o 30 años hasta ahora, pues el tema ha decaído bastante. También se ha deteriorado mucho la situación socioeconómica en España, desde indicadores macro que tienen al final acaban llegando al ciudadano de a pie. Entonces, claro, ¿cómo lo compensamos? Y el COVID, Pablo, que fue el que detonante de nuestra situación, de que la gente pensaba que vivíamos estupendamente, pero que fue y nos dimos cuenta que no llegábamos a finales, ¿eh? No, lo que pasa es que en ese momento yo creo que lo sabíamos, lo que pasa es que estábamos cada uno, como con las pólizas que confiamos y tal, y no lo hablamos tal y cual, pero cada uno en nuestro despacho, pum, con lo nuestro, y de repente nos obligan a parar, y nos da por pensar, y empezamos a pensar en nosotros. Pero esto estaba antes. Ahora lo que no puede ser es intentar suplir todos los problemas socioeconómicos que han repercutido en la justicia a base de expandir el turno de oficio y sin tocar nada más que la extensión del derecho, el ámbito subjetivo del derecho. Eso no puede ser. Y que yo diga, a mí me importa tres narices, a mí un pleito es un pleito, me venga de donde me venga, y una persona a la que puedo ayudar es una persona a la que puedo ayudar, me da igual de dónde venga. A final de cuentas, cuando ganas un pleito y ayuda a una persona que se merece esa ayuda, hay un componente de retribución moral, por así decirlo, que yo creo que nos gusta a todos los compañeros. Pero algunas veces no lo hay, pero bueno. Algunas veces no lo hay. Porque depende de quién te toque, de la vocación, ¿no? De vocacional. Claro, algunas veces tenemos que ver lo peor también. El que deja un espacio de su despacho, si tienes un despacho que lleva unos años, que tiene una clientela fija prácticamente recurrente, y dejas una parte de ese espacio de tiempo, que lo dejas de tiempo de despacho y de tiempo de tu familia también, para dedicarte al turno de oficio, a hacer guardias, a este tipo de cosas que además te pillan días. Después de pillar un domingo, después de pillar vacaciones en Navidad. Uy, yo estoy de guardia hoy. Y estar, 24 horas, como mandaron la comunicación. El abogado de oficio que tenga una guardia está 24 horas, puede ser llamado en cualquier momento, en cualquier instante, en fin. Esa situación tiene un componente. Sin estar de guardia, Manuel, ya te pueden llamar sin estar de guardia, ¿eh? Pero bueno, a mí me lo hacen. Digo con carácter general. Con carácter general, cuando tienes la guardia asignada ese día, digamos, te tienes que olvidar de prácticamente, tienes que hacer encaje de bolillo, porque además a veces te lo avisan con muy poca antelación, y tienes que más o menos hacer una organización importante, tanto personal como familiar, como laboralmente, porque además si te coinciden juicios también puedes tener un problema ahí, porque tengo un juicio señalado de un cliente particular y ahora estoy de guardia, y ahora ¿qué pasa? Pues lo puedo suspender, no lo puedo suspender, es otro problema. Yo lo comentaba antes, por matizar, incluso no estamos de guardia, pueden llamarnos para asistencia. A mí me la han hecho y me pagan la barbaridad de 30 euros por irme a mi casa, a lo mejor salir de mi casa a las 3, 4, 6 de la mañana, ir a prestar esa asistencia, pues con el nuevo baremo pues vienen a bien pagarnos 30 euros. Yo creo que esto hay que contarlo para puesta en valor y para dignificarlo, porque esto hay que cambiarlo. Hay un tema que se ha quedado un poco atrás. Perdonadme que cambiemos un poco un quiebro de tercio, ¿no? Así, ¿sabes? Pero hay un tema que quería retomar, el tema de la mutualidad, ¿sabes? Es que hay una idea que no quiero que pase este programa sin decirlo, porque he estado hablando esta semana con algunos compañeros que tienen mucho conocimiento, digamos, de fondo, personas que de cierta relevancia, que además conocen financieramente el punto de vista de los problemas que decía Ricardo, ¿no? El tema de que hay que estudiarlo porque esto es un problema complejo. Y es verdad, porque de alguna manera dentro del colectivo de los propios abogados hay algunos preocupados con el tema de la complejidad, sobre todo esos abogados políticos, ¿no? Abogado político que lo ve desde una perspectiva, digamos, a grosso modo como un traslado de unas cantidades a la seguridad social, una caja de la seguridad social. La seguridad social ya sabemos que es deficitaria, da más de lo que recibe, entonces es un sistema antieconómico, por decirlo así, pero es que es seguridad social, es que tiene ese componente social, y sin embargo la mutualidad tiene un componente, digamos, privado, es un componente egoísta, se ha transformado de mutualidad solidaria, se ha transformado en compañía de seguros egoísta, donde
se rige por aportaciones, por las aportaciones individuales. Ahora ya no es yo con este fondo cubro las contingencias de este grupo de personas, no. Tú, con lo que hayas aportado, cubres las contingencias en función de lo que has aportado y, además, te jubilas en función de lo que has aportado con exactitud matemática. Y eso es la visión que yo, cuando escucho la palabra complejidad, ya lo he escuchado en varios compañeros, en varios políticos, en varios representantes de colegios de abogados y de procuradores, y hablan de complejidad. Dicen, es que esto es un problema complejo. No, mire, esto no es un problema complejo, esto es un problema social. Y quisiera poner el acento en eso, porque una cosa es el encaje financiero que se haga de los 10.000 millones de euros que tiene la mutualidad, cómo podrían pasar a la caja de la Seguridad Social y asegurar las prestaciones de los abogados y ver si los abogados hemos aportado las cantidades necesarias como para obtener las mismas prestaciones que tiene un trabajador del RETA, que viene, hay que recordar, que viene aportando desde que tiene 20 años o tiene 25 años cerca de 350 euros mensuales, cuando nosotros empezamos con poco menos de 100 euros. Y va creciendo progresivamente porque nos prometen una prestación X, ¿sabes? Digna, nos prometen una prestación digna, porque cuando firmamos nos dicen, usted va a cobrar 600 euros, o sea, a nosotros nos decían 100.000 pesetas. Cuando yo firmé eran 100.000 pesetas, lo que no me dijeron era que eran las mismas 100.000 pesetas que cuando me jubile. Oiga, es que 100.000 pesetas dentro de 20 años, de 17 años que me quedan para jubilarme, son 600 euros de dentro de varios años. Pablo el otro día hizo un análisis sobre lo que es la capitalización esa, o la falta de actualización de esa cifra, que equivaldría a 300 euros. Pues lo que está ocurriendo, pero hay que verlo desde el punto de vista social, no desde el punto de vista financiero, que es lo que se empeñan algunos, digamos, sectores. De esto es un problema complejo, pues será complejo desde el punto financiero, pero desde el punto social está claro. Aquí hay una injusticia tremenda. Hay personas que están toda la vida cotizando en un sistema en el que han ido obligados y que cuando había una pasarela no se respetaba la antigüedad, y que cuando se va a abordar no podemos abordarlo desde el punto de vista, no somos banqueros, no somos financieros, somos personas. Hay personas que se están jubilando y que se le ponga a alguien al lado con una calculadora, no, eso no es válido. Se le tiene que poner a alguien al lado con una calculadora, pero que diga, mire usted para comer necesita 200 euros al mes, usted para vestirse necesita esto, usted para comprar los medicamentos, porque tiene usted 70 años, necesita esto. Esa es la calculadora que hace falta, no la calculadora de usted aportó 46 euros cuando tenía 22 años y esto ha regenerado un 3% de interés. No, mire usted, esa no es la calculadora, porque eso no es verlo las cosas desde el punto de vista social, sino verlo desde el punto de vista financiero. Y nada más, es lo que quería. Yo estoy completamente de acuerdo, Manuel, lo que explica. Pues estamos en los últimos minutos del programa, te los dejamos a ti. Todos para mí. Sí, ya te lo dejamos a ti y ya terminamos. Dos cosas, estoy completamente de acuerdo con la exposición brillante que ha hecho, que además yo la enlazaría con lo que nos ha dicho Pablo en esta tertulia que tuviste con algunos expertos, y el tema de la seguridad social, que es un sistema que estaba inventado para los años 60, y por supuesto la longevidad ahora que tienen los españoles, pues está poniendo en riesgo el sistema de la seguridad social, que es el que nosotros estamos pidiendo que se nos aplique en cambio de la mutua. O sea, vamos a tener cuidado con eso. Efectivamente es un tema social. Yo entiendo que el problema de la mutualidad es social. Pero claro, lo que tenemos, yo hace poco descubro y me dicen algunos compañeros, oye, mira, Ricardo, es que el dinero que hay en la mutualidad es un simple apunte contable, porque ese dinero realmente está en fondos buitres o edificios, etcétera, tal cual. Hay una complejidad en el problema que habrá que resolver por los técnicos que correspondan. Por último, ya que se ha hablado del turno de oficio, el Observatorio del Turno de Oficio nos dice constantemente, lo podéis ver año tras año, que la profesión de la abogacía es una de las profesiones mejor valoradas por los españoles. Los españoles nos valoran bien, los españoles valoran bien a sus abogados, lo cual habla muy bien de esta profesión y de todos los compañeros que se dedican a ella de una forma vocacional, los que yo además quiero a todos, porque el que es abogado de verdad sabe cómo se siente el compañero, ¿no? Y nosotros creo que somos ejemplares de una forma bastante general en muchas cuestiones. Por lo tanto, dignificar la profesión se trata de dignificarla económicamente, y creo, invito así a los compañeros a que empiecen a tener acciones en ese sentido. Esto que ha pasado con la mutualidad es un foco positivo en ese sentido, pero también creo que se tiene que trabajar por dignificar el turno de oficio y también otro tipo de cuestiones, con reforma de la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, pues para que el abogado pueda conciliar familiarmente o se pueda poner enfermo
¿vale? Con el turno de oficio. Yo no entiendo por qué no se nos han cotizado los días que hemos dedicado al turno de oficio, o por qué, si aquellos abogados que están adscritos al turno de oficio no han tenido ni siquiera la asistencia médica, que nunca la tuvimos. Yo tenía que pagar una póliza de verla, mi hijo ha nacido en una clínica privada, y fue a partir del año 2011 cuando hemos tenido asistencia técnica. Creo que me he pasado de los 2 minutos porque me están mirando así. No, puede. Y bueno, Puede, continúa. Mucho más, Rosalía. Bueno, pues entonces titular para terminar. Yo para terminar me quedo hoy en mi línea un poco con el tema de la mutualidad, me quedo con la felicitación tremenda a todos los compañeros abogados que digamos, dejando de lado los asuntos profesionales que tienen que atender y a sus propias familias, han conseguido hoy nuevamente que un Parlamento en pleno, aunque sea, como decía mi maestro, un brindis al sol, pero bueno, si todos brindamos al sol, a lo mejor se nos ve, ¿eh? Si todos los parlamentos, como aquí representado, el representante de Vox del Parlamento de Andalucía, en esta cuestión que hizo la ponencia, si todos los parlamentos aunan esfuerzos, yo creo que el partido que gobierne en la siguiente legislatura no tiene argumentos para no abordar este problema, porque todos los parlamentos creo que deberían de hacerlo. Por lo tanto, felicidades a esos compañeros que han conseguido un nuevo parlamento, en este caso el Parlamento gallego, con la PNL para dignificar un poco nuestra profesión en el ámbito del tema de la mutualidad, las pensiones, las prestaciones de incapacidad y todo lo que se está discutiendo en ese ámbito. Titular, resumen, Pablo. Bueno, yo particularmente suscribo en primer lugar todo lo dicho por Manuel. Creo que es un día de celebración, un día también de tomar conciencia de que queda un camino muy largo por delante. Como tú muy bien has dicho, si todos brindamos al sol, a lo mejor se nos acaba viendo, o lo mismo acabamos montando una bodega, cualquiera sabe. Pero sí me gustaría, porque no se me quede en el tintero solo una cosita, que es decir, con respecto al tema de la complejidad, sí tenemos que tener en cuenta que es complejo no por nada, sino porque cada vez que tocamos una cosa en términos financieros, estamos teniendo efectos colaterales en otras cosas. Hay mucho que trabajar, el problema es social, la solución es financiera y las finanzas tienen sus límites, pero hay que seguir trabajando. ¿Titular? No, pues muy brevemente, Rosalía, yo diría que bien, porque por fin quizás se está iniciando una defensa del colectivo del abogado por los propios abogados como colectivo, cosa que es sorprendente, pero no venía siendo así. Entonces, este puede ser un buen principio, ¿no? Y segundo, bueno, ahora que dices que viene el día del turno de oficio, no solo ya del turno de oficio, y vuelvo a repetir, los españoles ven bien al abogado, una profesión muy digna, vocacional, de la que todos los abogados se tienen que sentir orgullosos y que debemos de darle la dignidad que tiene y que se merece. Eso, cuando hablamos de dignificar, no significa que la profesión de la abogacía, que pueda ser una de las más dignas que exista y más bonitas. Yo invito a la gente joven a que estudie Derecho y se dedique a la abogacía. Se van a meter en un lío bastante sobre todo si lo están escuchando este programa, a lo mejor a algunos se le quita, pero bueno, creo que si tienen esa vocación que lo hagan. Yo lo volvería a hacer si volviese a ser joven, no me arrepiento de eso, pero son muchos los problemas que tienen los abogados, ¿eh? Y vosotros lo habéis descrito todo a la perfección. Yo creo que eso sí le va a quedar a los que nos escuchen, que supongo que la gente que ve este programa son compañeros, pues van a compartir con vosotros la mayoría de las cosas que habéis dicho. Y gracias, Rosalía, por traerme aquí. Vamos. Gracias a vosotros. Mi titular o mi mojo es para el 12 de julio, día del turno de oficio y del abogado del turno de oficio, como no ese reconocimiento, dignificación ante todo, y recordatorio y puesta en valor. Muchísimas gracias, Ricardo López Oleas, diputado de Vox, por haber comparecido aquí esta tarde y haber en esta charla de debate y habernos Gracias a vosotros, de verdad. Igualmente, como no, a Manuel García Palomo. Gracias. Y a Pablo Álvarez Castaño, que viene desde Cádiz, como siempre. Muchísimas gracias. Como no, a los oyentes de Radio Intereconomía que nos sintonizan a través de 102.7 FM, asimismo también a todos los espectadores que nos ven a través de Toro Televisión, e igualmente a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube, a través del Toro Televisión también. Recordar ese teléfono donde podéis dejarnos sugerencias y
lo que queráis contarnos es el 673-580900 y dar las gracias también a Estéfano Rodríguez, técnico de producción y realización, así como a Francisco Carrizosa, técnico de sonido, también a la directora de la cadena, doña Aura Ponce. Muchísimas gracias y esperamos la semana que viene en otra edición de Ley y Derecho. Gracias.